su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bienvenidos todos a un mensaje más del estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a los presentes, como también a aquellos que nos sintonizan y comparten el mensaje por medio de las redes sociales. También Dios les bendiga. Vamos al estudio bíblico correspondiente a esta semana. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hemos avanzado 4 capítulos y en el capítulo 5 el tema a tratar es acerca del cuidado que debe de tener los ministros, en este caso los pastores, los diáconos, aquellos ancianos que están a cargo de las congregaciones, ¿verdad? Y aunque muchos podrán decir, el mensaje es para el pastor, para los ancianos, no, también nosotros tenemos que aprender de lo que la enseñanza de la palabra de Dios quiere para nosotros. El apóstol empieza en el versículo 1 diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Quedémonos hasta ahí en el primer verso. El apóstol se incluye como uno más, y como uno que fue testigo de lo que el Señor Jesús padeció. Y esto queda como una advertencia a nosotros, que a pesar de que quizás nosotros suframos por causa del Evangelio, eso Dios lo sabe, y ya eso ya lo estudiamos. Pero lo que el apóstol quiere centralizar es que la grey o la congregación de los santos debe de ser bien cuidada por cada uno de los ancianos. Y también queda demostrado en el primer verso que en la iglesia no había jerarquía. El apóstol se coloca arriba de los demás o al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces parece ser que queda de alguna manera evidenciada que aquella jerarquía que existe en ciertas iglesias, ¿verdad? Primero está el no sé quién, el sumo no sé qué, después siguen los demás. Parece ser que en cuanto al apostolado, él se considera como los demás, no se considera superior, no se considera él el líder de los demás. En ninguna manera, al igual que el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo también dice: yo consiervo suyos. No toma su lugar y se da su gloria, como la gente muchas veces se equivoca, ¿verdad? La gente, hermanos, lastimosamente en la tierra, aún en las iglesias, está sucediendo que la gente se coloca en el lugar a donde Dios no los ha colocado. Dios hace el llamado al pastorado, Dios hace el llamado al diaconado, Dios hace el llamado, sí, al servicio, sí, pero el fin no es envanecernos, el fin es darle la gloria al que le pertenece, ¿verdad? Ese es el fin de parte de Dios, de glorificar el nombre del Señor. Pasa adelante, hermana, bienvenida. Gloria a Dios. Pasen adelante, no se preocupe. Capítulo 5 de Primera de Pedro estamos, ¿verdad? Versículos del 1. Continuamos allí. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, se está dirigiendo a pastores, se está dirigiendo a diáconos, se está dirigiendo hacia los líderes de la iglesia. Pero lo curioso es lo que sigue, ¿verdad? Yo, anciano, también con ellos. No solo está dando una orden, sino que está también él colocándose entre ellos al mismo nivel. No dice: tienen que darme órdenes a mí. Más adelante lo va a aclarar. Más adelante el apóstol Pedro dice que a quien hemos de rendir cuentas es al príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde queda la jerarquía humana? Eso solo son para administración a veces, ¿verdad? De cómo se administra. Pero en realidad, hermano, delante de Dios solo somos siervos del Señor, por pura misericordia. Yo, anciano, también, ¿con quién? Con quienes estoy hablando, dice, con ustedes, ¿verdad? Con ellos. ¿Qué más dice? Yo, anciano, también con ellos. Y no solamente eso, sino dice el versículo 1 también: y testigo de los padecimientos
de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Pedro observó cómo padeció el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la causa del padecimiento del Señor Jesús? Usted y yo. El amor que nos tenía. ¿Con qué propósito el Señor Jesús fue a la cruz? Para pagar el precio que todos nosotros como pecadores debíamos delante del Padre. Entonces había que pagar ese pecado, sí. Para eso vino Cristo Jesús y padeció, dice. Yo fui testigo que Él padeció. Yo fui testigo cuando le crucificaron, pero no solamente fui testigo de sus padecimientos, sino que también dice lo siguiente, versículo 1, ahí mismo estoy, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Por qué? También Él estuvo cuando el Señor Jesucristo, hermano, en aquella manifestación gloriosa que el Señor dice que en una ocasión, ¿verdad? Lo que se conoce en los evangelios como la transfiguración. El apóstol Pedro pudo ver eso. Y qué glorioso de haber sido ese momento, ¿verdad? Tanto que él sugiere y le dice al Señor, ¿verdad? Bueno fuera que hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque ahí dice que él se transfiguró y aquello era luminoso, hermano, era una gloria visible. Entonces el apóstol Pedro en su corazón cree que también él será testigo de toda la gloria venidera cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos creemos eso, amados? Si usted y yo tenemos a Jesucristo dentro de nuestro corazón, Él padeció por cada uno de nuestros pecados. Mire, ¿Dios estaba enojado con el hombre? Sí, por causa del pecado el hombre había desobedecido. Para ello, hermano, murió Cristo, padeció por cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos de estar brincando de alegría, hermano, que el precio de nuestro pecado lo pagó Cristo. ¿Por qué no seguir a Cristo entonces? Sabe que delante de Dios, Dios ya no ve a aquel hombre pecador, sino que cuando el pecado de nosotros, hermano, estaba latente, dice Cristo, que aún así Cristo murió por nosotros, aún sabiendo que usted y yo somos pecadores. Él sabía lo que somos, qué clase de personas somos, no somos perfectos, pero Él decidió padecer por nosotros. ¿Para qué? Para que también nosotros reconozcamos que esa era nuestra culpa. Por eso debemos de creer en Él. Por eso debemos de poner nuestra vida, nuestra confianza tiene que ser en Él. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Entonces el apóstol cree también que así como fue testigo de sus padecimientos, ya hablamos por qué causas padeció el Señor, también seremos testigos de ¿qué? De esa gloria cuando Cristo venga. ¿Usted cree que un día estaremos en la gloria con el Señor, hermano? Allá no nos vamos a acordar de todos estos padecimientos, ¿verdad? De todas estas dolamas y sufrimientos y angustias, malas noticias que hoy nos afligen, nos angustian. ¿A cuánto nos angustian las malas noticias que hay en el mundo? Nos oprimen, hermano, nos traen aflicción, no vamos a negarlo. Pero para ello apareció Cristo y pagó nuestro pecado para que cuando muramos, la gloria eterna también será revelada para usted y para mí. Ahorita dice, en otra parte de la Escritura dice, por un poco de tiempo, ¿verdad? Y el que ha de venir, vendrá. Ese es Cristo Jesús. O sea, ¿a qué nos está llamando la Escritura? A que quizás hay un momento en el cual usted y yo vemos como que no hay salida, pero eso es temporal, hermano. El apóstol Pedro tenía seguridad de esa gloria venidera. Él no solo dice, pobrecito el Señor Jesucristo, lo mataron, yo fui testigo como Él padeció. Él dice también, así como fui testigo de esos sufrimientos, también dice en el mismo versículo 1, léalo conmigo al final, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será. Ese es futuro, revelado. Eso es lo que no vemos, es lo que la gente, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que los creyentes ahí están, verdad? Gloria a Dios, a un Dios que no ven. ¿Dónde está ese Dios? Es que ese Dios no es necesario que lo veamos. Él se manifiesta por medio de las cosas creadas. Ahí podemos ver su grandeza y su gloria. Nosotros, ¿y a dónde lo tienen? Es que Él no lo podemos nosotros tener. Él nos sostiene a nosotros. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Que nosotros no subsistimos por sí solos, sino que Él es el que sustenta todas las cosas. No es necesario que lo veamos, hermano. Por eso el mismo Señor, cuando exhorta a Tomás, le dice, ¿verdad?
Tú crees porque vistes, pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. ¿De esos somos parte usted y yo? ¿Cuántos somos parte de esos? Que no vimos, pero creemos esa gloria. Continúe conmigo, capítulo 5, versículo 2. Entonces, debido a lo que él se considera, exhorta en el versículo 2 y da un mandamiento a los pastores y ancianos: apacentad la grey de quién. Vaya, ahí quedemos un ratito. ¿De quién es la grey? ¿De quiénes son ustedes? De Dios. ¿Yo soy parte de este pueblo? Sí. Y todos los demás pastores también son parte de la grey, pero a ellos, como en este caso a los dirigentes de la iglesia, se les ha encomendado apacentar. Quiere decir dar sustento, quiere decir cuidar, quiere decir que deben de estar velando por ¿quién? Por la grey, o sea, la congregación, pero esa congregación no es mía. Cuidado. Por eso el apóstol Pablo en las primeras cartas a los Corintios exhortaba y decía, ¿verdad? Oigo entre vosotros que algunos andan diciendo, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Ninguno de eso es correcto, ninguna de esas cosas el apóstol Pablo exhorta que son correctas, hermanos, porque nosotros fuimos comprados ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Si somos propiedad de alguien, somos de Cristo. Si somos propiedad de alguien, esa propiedad, ese señorío, solo le pertenece a nuestro Dios. La iglesia del hermano tal, la iglesia de no sé qué, dice la gente. Esa es una mala expresión. La iglesia es de Cristo. Él la compró a precio de sangre. ¿Cuántos se consideran que son de Cristo? Entonces, ¿su dueño quién es? No es el pastor, ¿verdad? No, su dueño es Dios. Qué privilegio tan grande, hermano, que cuando busca, la gente se ha dado cuenta que en las cuestiones legales, para que usted tenga derecho a pertenencia, ya sea de su propiedad, un vehículo, lo que sea, se hace un acta, una escritura o una factura. Y en la factura se describe quién es el propietario de ello, ¿verdad? Y usted dice, mire, esto es mío, esto yo lo compré, soy el dueño, así dice, ¿verdad? Porque tuve que pagar un precio. Entonces, en el cielo se dice eso de usted y de mí. Mire qué glorioso. Que si preguntan, ¿y usted es desamparado? No, el Eterno, el que hizo el cielo y la tierra, es su dueño. ¿Y por qué? Porque pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio? El padecimiento que acabamos de leer. Usted es propiedad de Dios, al igual que yo. Y con eso inicia el mandato del apóstol en el versículo 2. Apacentad la grey. La carta en este momento, ¿verdad?, a quienes se dirige claramente es a los ancianos. El mandato, el primero de ellos es apacentad la grey de Dios. Así que como usted y yo somos propiedad de Dios, por lo cual también Dios nos demanda que vivamos como propiedad de Él. Porque la iglesia es la esposa también. En otra parte de la escritura habla de que usted y yo como iglesia somos la esposa del Cordero. Usted y yo estamos comprometidos con el Señor Jesucristo. Él es su Señor, Él es su dueño. Y aquí nos queda una responsabilidad a nosotros, porque alguien más va a poder decir, el mensaje es para pastores. Mire qué curioso, si usted y yo somos propiedad de Cristo, somos la esposa, ¿cómo debemos de caminar? Como propiedad del Señor, ¿verdad? Que la gente diga, ahí va una hija de Dios, ahí va un hijo de Dios, ahí va la esposa del Cordero. Así debemos de reflejarlo, eso debe de emanarse. Y no solamente en la forma de cómo nosotros nos vistamos, sino en cómo tratamos a nuestro semejante. En el momento en el cual yo estoy tratando a una persona, se debe de manifestar, esta hermana tiene una gracia, esa gracia es la gracia que le ha sido concedida en Cristo Jesús. Eso no lo deje pasar por alto, manifiéstelo, no lo ocultemos. Mire, yo veo que usted siempre anda gozoso, yo veo que siempre, y si hay la oportunidad de hacer el bien, usted lo hace. ¿Por qué? Porque usted está representando la esposa del Cordero.
Y este es así como es una gloriosa promesa, también es un compromiso muy grande. Yo debo de reflejar a mi dueño. ¿Se ha fijado usted cómo las personas cuando tienen propiedades, volviendo a la ilustración, ¿verdad? Cuando tienen algo, ellos hacen de eso tal como ellos quieren. También Dios tiene el derecho de hacer con usted y conmigo tal como Él quiere. Y si Él quiere que yo refleje su gloria, a eso soy llamado. Y si Él quiere, hermano, que yo viva como Él desearía que yo me manifestara delante de los demás, ese es mi llamado, esa es mi responsabilidad. Porque el pertenecer a Dios, nos da un compromiso también. A amar a nuestro prójimo, a hacer bien, a hacer lo correcto, a vivir una vida no como los demás. Que ahí va a andar el pecado queriéndolo ensuciar, queriéndolo opacar su cristianismo, ¿verdad? Queriéndole robar la bendición y queriéndole el enemigo decirle, tú no puedes. Acuérdese, sí puedo, porque Cristo pagó por mí, por lo cual debo de ser vencedor, debo de vivir como Dios manda, debo de entender que soy propiedad de Dios y debo de vivir ¿para quién? Para mi dueño. Si entendiésemos eso, hermano, nos daríamos cuenta que no necesitamos, hermano, que ande un hermano detrás de nosotros. Hermano, ¿por qué está hablando así? Hermano, ¿por qué está caminando así? No necesita la iglesia que ande alguien detrás de usted. Hermano, así no se habla. Hermano, así no se dice. Así no se viste. Hermano, así. ¿Por qué? Para eso ha dejado Dios un sello en cada uno de nosotros, el cual lo puso Él. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. ¿Qué es? Las arras, la garantía, dice, que en usted hay algo de Dios. ¿Cuántos tenemos algo de Dios dentro de nosotros? ¿Y qué dejó como garantía? Su Espíritu Santo. Por ello, amada iglesia, somos llamados a vivir como nuestro dueño. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, la iglesia no es mía, la iglesia no es de otro pastor, la iglesia no es de los ancianos. Ellos solo son los administradores, pero tiene dueño esa iglesia, sí. Y como yo no soy el dueño de la iglesia, soy llamado a darle a esa iglesia el sustento y el alimento y el cuidado del cual Dios a mí me ha de demandar. Por ello que yo debo de decirle, tal como está escrito su mandato, expresárselo. Pero no voy a pasar mis limitaciones. Si soy la esposa del Cordero, debo de vivir como la esposa, como la novia, amén. Andar como la novia, acuérdese de eso en su corazón, allá donde esté en su casa, donde esté en su trabajo, donde esté en su estudio, donde esté en su negocio, allí yo soy la esposa del Cordero, Dios es mi dueño. Señor, ayúdeme a manifestarme como tu hijo, como tu novia, como tu esposa, porque a eso he sido llamado. Si yo empiezo a entender eso, mi vida va a ser diferente. Yo debo de saber que allí donde yo estoy, ahí está, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí está Dios conmigo, por lo cual soy de Dios. ¿Soy propiedad de Él? Sí. No va a esperar usted, ay, ahí viene el pastor, vea, ahí viene el hermano, me voy a portar bien. No necesitamos, ahí viene la iglesia, ¿verdad? Y yo cómo me voy a comportar como pastor, ¿verdad? Yo debo de vivir siempre como hijo de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Con tantas tentaciones, acechanzas, hermano. Pero ahí es donde Dios nos ha llamado a hacer ¿qué? Luz. Amén, iglesia. Manténgase como luz. Vos no sos nada, no soy nada para ti, pero en el proceso Dios me va a ir ayudando. Yo soy de Dios y empiece a creer eso y usted hasta empezará, cada vez que va a tomar una decisión, usted la va a tomar considerando esto. Le agrada a mi Señor, a mi dueño, quiere decir lo que yo voy a hacer, porque como soy propiedad de Él, ¿verdad? ¿Le agrada a Dios cómo yo estoy hablando? ¿Le agrada a Dios cómo yo me visto? ¿Le agrada a Dios cómo yo vivo? ¿Le agrada a Dios cómo yo trato a mis hijos? ¿Le agrada a Dios cómo yo trato a mi esposa? ¿Le agrada a Dios cómo yo trato a mis compañeros de trabajo? ¿Le agrada a Dios cómo yo hablo? Como Él es mi dueño. Eso es lo que tenemos que considerar. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. Llevar una Biblia debajo del brazo, eso es lo más fácil. Bueno, hasta los ladrones andan Biblias, hermano. Yo me recuerdo una vez que me asaltaron con unos compañeros de manga larga, andaba el Señor. Yo creí que era hermano.
Sí, ahí es cierto, y algunos de mis compañeros se recuerdan, nos llevaron al final de un pasaje, vaya, ya tengo a no sé quién, ay hermano, bien engañado, porque esto puede ser una apariencia, pero aquí en el corazón están las verdaderas intenciones. Y si aquí en el corazón está Dios, esas intenciones tienen que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ello dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué más dice? Cuidando de ella. Aquí hay algo, no por fuerza. No por fuerza. Usted y yo si consideramos, ¿verdad? Muchos me dicen, mire, usted no se cansa de estar llegando allí. Es que si me canso ya no lo estoy haciendo como Dios demanda. Claro, humanamente puede haber en algún momento agotamiento y todo, pero si ya vengo arrastrando los pies, yo ni quisiera ir porque no va otro, el pastor debería mandar a otro, ya me cansé, ya estuve 10 años allí, esa gente de Zaragoza no quiere nada, yo mejor me voy, entonces ya lo estoy haciendo por fuerza, ¿va? Entonces mejor no hago nada. Cuando Dios le invite a servir, no lo haga porque le dice el pastor. Hágalo porque dentro de su corazón nace ese servicio. Ese servicio es para Dios, no hay que hacerlo a la fuerza. Dice la Escritura claramente, volvamos a leer, cuidando de ella. ¿Cómo llama el Señor a la iglesia? Ella. Porque es su esposa. No maltratándola. ¿Qué más dice? Cuidándola. Cuidando de ella, no por fuerza. Pero esta palabra, analicemos la primera, que es cuidando. ¿Por qué los pastores muchas veces no es que nos gusta a nosotros exhortar y hablar y señalar algunas cosas incorrectas? Una vez me dijeron a mí, usted es criticón. Ay, deje que la gente viva como quiera. No, porque una de las demandas es apacentar, era dar el pasto, el sustento, el alimento. Ya lo vimos, ¿verdad? Eso es a través de la palabra. La palabra cuido es estar pendiente. Y si una oveja, hermano, esa oveja tiene un precio para el Señor, tiene un valor grande. Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Cuidar de ella. Y si algo está mal, debe de señalarse, debe de decírsele con la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquella persona, si es de Dios, lo va a recibir. Hermano, tiene toda la razón, ¿verdad? Este es un error, yo debo de cambiarlo, yo debo de ser transformado, yo debo de dar a entender que soy un hijo de Dios. Lo va a recibir en el Espíritu. Pero si esta persona todavía no ha sido transformado, el hermano por mí dijo esas cosas. Hoy que yo vine se le ocurre decir eso, mira. ¿Lo está percibiendo en qué forma? No lo está percibiendo como que si fuese Dios el que le está dando el cuidado. ¿Con qué fin Dios está dando una orden a los pastores que cuiden de su iglesia? Porque solo somos mayordomos. Y somos llamados al cuidado de ella. Somos llamados a que esta oveja no se vaya a perder. Porque el enemigo, el fin es que a través de esas cositas, hermano, engañar a los demás. No pasa nada, no es malo. Pero el problema es que te va a ir envolviendo, te va a ir enredando. Y cuando venga a sentir, ay hermano, es que esto es bonito y no lo puedo dejar, ahí ya tienes un problema. Porque quien no lo quiere dejar, soy yo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Todavía Cristo sigue viviendo en nuestros corazones. Cuidemos entonces nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestra vida. Hay que cuidarnos. Como iglesia tengamos el sumo cuidado de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, de no hacer lo que a Dios no le agrada, de no vivir una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Soy llamado a llamar la atención? Sí, cuidadosamente. ¿Con qué fin? Con el fin de cuidar al hermano, a la hermana, ¿verdad? Con ese fin. Dios no quiere que usted se pierda. Pero aquí viene y queda algo. Dios va a usar la vida de sus siervos para llamarle la atención también. Porque es parte del cuidado. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que si alguien está en peligro,
como cristiano, nuestro deber es hacerle ver cuál es el peligro que tiene esta persona. O vamos viendo que la persona está a punto de tropezar, ¿lo vamos a dejar que tropiece? Se le tiene que decir, por el camino que va, no le conviene. Este no es el correcto. Una vez he oído comentarios de gente que me dice, usted quiere meter a la gente a que participe. Pero es que si la gente no las metemos a que participe, hermano, que se someta al servicio de Dios, estamos dejando que viva en una comodidad. No, pero eso es, en Tonacatepec que tuve esta mal comentario, ¿verdad? Dios me permitió el privilegio de tener los jóvenes alrededor de 5 años. Y la gloria sea para Dios. Se desarrolló un ministerio de alabanza. Y gracias al Señor creo que la mayoría de ellos tocan todavía. Algunos ya no tocan en la iglesia, pero siguen ministrando y le doy gloria a Dios por eso. Ahora, eso es para gloria de Dios. Pero se me llamó la atención un padre de familia, porque a los jovencitos, ¿verdad? El culto era de jóvenes y lo celebrábamos cada 8 días. Y le dije, hermanito, prepárese con las alabanzas. Y me llamaron la atención. Yo ya no mando a la niña porque el hermano la ha puesto a cantar. Pero hermana, ¿le va a cantar a Dios? Le decía. No, pero es que eso no. El diablo les pide permiso para agarrar a los hijos y hacer con ellos lo que él quiera. El diablo solo los agarra y ahí le aplaudimos, hermano. La niña va a salir de cachiporrista. Ahí están contentos, ¿va? Mi deber es decirle, mejor tráigala al servicio del evangelio, que sea un instrumento para la gloria de Dios. El problema es que esto requiere un compromiso. El problema es que esto requiere una identidad. Y esa a veces no la quiere la iglesia. Pero yo como pastor soy llamado ¿a qué? A exhortarle. Hermano, usted y yo debemos de vivir como hijos de Dios. Ese es mi deber. Ya no vuelvo a esa iglesia. Así no me gusta, hermano. A mí me gusta, ¿verdad? Así un poco moderno, tranquilo. Entonces usted no estaría siendo propiedad de Dios. Porque Dios no es así. ¿Dios es santo? ¿Cómo debo de ser yo? ¿Cómo debe de ser la iglesia? Pero así no gusta. Pero allí me llama ¿a qué? A que de eso debo de cuidar. ¿Qué más dice? Cuidando de ella. La forma, no por fuerza. Así lo dice la primera parte, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué más? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo. ¿Por qué predica usted? Porque le dan las ofrendas. Dios guarde mi vida de eso. Me han tildado de haragán porque no trabajo para la iglesia, porque Dios me ha permitido el privilegio de tener un trabajo. Prefiero trabajar y no ser carga a la iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo. Y lo puedo decir con solvencia para la gloria de Dios. Usted como es haragán, ¿verdad? Allá está trabajando, debería de estar en el culto. Para no ser carga a la iglesia, prefiero que Dios sustente mi vida y mi familia. Pero yo no debo de agarrar la iglesia como sustento para mí. Por ganancia deshonesta dice que no debe de ser. Si hay ofrendas en la iglesia son para la administración de ella, para pagar algunas cosas, pero no para que yo viva, ¿verdad? Vaya hermanos, traigan sus propiedades, el que ponga 1 centavo Dios le va a dar $1. Esa es ganancia deshonesta, esa es mentira. El que ponga $1 va a recibir 10, el que ponga 10 va a recibir 100. Eso es mentira. Usted puede traer 10 y me los puede dar, sí, pero eso no es correcto. Por ganancia deshonesta, ¿qué quiere decir? Que el fin de la iglesia no es ya predicar el evangelio, sino que sacar lucro, ganancia. No debe de ser. Hermano, ya necesito otro carro. Vaya, cómprelo, dígame, pero con su trabajo, dígame. Así dígame el día que yo les pido un carro nuevo. Es más, dígame, hermano, si yo embujando, ¿y por qué no anda en bujo usted? ¿Sí o no, iglesia? ¿Dónde quiere? Mire, el mismo Señor Jesucristo, el ejemplo que dio. ¿Cuál fue el ejemplo que dio el Señor? Cuando iba a hacer, hermano, alguna obra. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesús le dijeron, Señor, Lázaro, tu amigo, está enfermo,
dice que él agarró para otro lado. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Y después fue a la aldea donde estaba Lázaro. La pregunta es, ¿voy si me ponen en qué ir? Dijo así el Señor. ¿Cuánto me van a dar Marta y María por ir a ver a Lázaro? ¿Cuánto? Dijo así el Señor. Pero muchos en el Evangelio están haciendo eso. Los grandes llamados apóstoles de este tiempo, para venir a predicar a ciertos lugares, ¿en qué hotel me voy a hospedar? El Señor dijo, yo no tengo ni tan siquiera dónde recostar. Así dice el Evangelio, ¿verdad, hermano? ¿No encuentra usted un contraste? ¿Dónde era el que el Señor hacía sus grandes campañas? ¿Necesitaba avión? No, hermano, él iba y caminaba grandes distancias. En aquel tiempo no había Uber, no había, hermano, taxi. En aquel tiempo el Señor lo hacía por amor. Y la iglesia de hoy debe de ser igual. Y el pastor de hoy también. La gloria sea para Dios. Ay, ¿qué tal si yo le digo al hermano, no, hermanos, yo no puedo hacer esto? No debería entonces decir no. ¿Por qué? Porque no lo debo de hacer por fuerza, lo debo de hacer por amor. ¿Qué tal si yo le digo, vaya, hermano, si me dan tanto voy, si no, no voy, vea? No se puede. Y alguien dirá, ¿y para qué son las ofrendas entonces? Las ofrendas son para la administración en la iglesia. Para ellos son. Si hay alguna necesidad en la iglesia, para eso es, hermano. Pero no para ver si yo salgo o no de eso, ¿verdad? Pastor cuenta una expresión dura, que invitó a cantar a la iglesia a alguien. ¿Y sabe qué es lo que le preguntaban? ¿Cuántos son allí? ¿Por qué cree que decían esto? Andaban buscando el qué, cuánto les iba a caer, ¿verdad? ¿Y cuánto cree que me puede recoger, hermano? Ya le están poniendo precio. ¿Eso qué es, hermano? Ganancia deshonesta. Esa es ganancia deshonesta. El evangelio, la gente ha confundido el evangelio con el dinero. El dinero es un Dios para la gente. ¿Sirve el dinero? Sí. ¿Y usted como creyente puede tener dinero? También, pero que sea de bendición. Ese es un bien que debe de ser administrado según sea la voluntad de Dios, y así Dios nos puede dar. Pablo dijo en otra escritura, ¿verdad? Sé vivir en abundancia, en el otro también, en la escasez, ¿verdad? Su bienestar y su bendición no dependía de su estabilidad económica. Él sabía glorificar a Dios cuando había, como también cuando no había. Así que usted y yo también somos llamados a ello. Cuando no hay que seguir glorificando a Dios, hermano. Usted tiene negocio, ¿verdad? Vendió, usted gloria a Dios por ello. Pero hubo el siguiente día, abrió, no vendió, quería más desgraciado, que no sé qué, no vuelvo a abrir. Señor, no me mandaste los clientes, solo a la vecina, allí sí la bendeciste, ¿verdad? Ella ni a la iglesia va, cuidadito. Mañana será un día mejor. Señor, gracias por este día. Usted no sabe si ese día la estaban viendo, ¿verdad? Si vende mañana, usted no se pone a pensar eso. ¿Quién de nosotros se pone a pensar eso? Solo nos ponemos a pensar que nos fue mal. Usted no sabe si el enemigo había mandado al que más venda, a ese le van a ir a poner al día siguiente, ¿verdad? ¿Verdad que ninguno de nosotros se pone a pensar, y Dios cuidándote, ¿verdad? Ese día no vendió. No, hombre, a esa no le hagas caso. Esa ni tan siquiera $1 vendió. Vaya, Dios la está guardando. Pero no lo vemos de ese punto de vista, ¿verdad? Porque estamos viendo solo que... Y en el evangelio hay muchos que están comercializando el evangelio. Hay muchos que celebran acción de gracias, 15 años, cumpleaños, hermanos, divorcios, y hasta cobran. Vamos a hacer un culto por el divorcio de la hermana, usted. Existe, hermano. Aunque usted no me lo crea. Y va la gente, vamos a celebrar, ¿verdad? El hermano, Dios le dio libertad. Sin vergüenza. Él se decidió liberar. ¿O no, iglesia? Si hay hermanos que se venden, y no debe de ser por ganancia. Ahí lo dice claramente, ¿verdad?
Por eso su iglesia no prospera, hermano, porque no hace eventos donde llegue la gente y le caiga allí para que usted construya. No, hermano, si Dios quiere nos va a dar terreno, nos va a dar iglesia. Si Dios no quiere, no. Esto es de Dios, no es mío. Hermano, y si solo un hermano se queda, a ese hermano tengo que predicarle la verdad de Dios y cuidar de él. Y si se le van otros dos, hermanos, porque usted les predica que hay que dejar el pecado, que no se debe de... Yo debo de seguirlo haciendo. ¿Por qué? Más adelante dice que va a aparecer alguien y me va a pedir cuentas. Amén, hermano. ¿Qué dice el versículo? Cuidando de ella, no por fuerza. Ya vimos eso, ¿verdad? Sino voluntariamente, no por ganancia, ¿verdad? Deshonesta, ese es el problema. No por ganancia, que tiene un fin deshonesto. ¿Sí? No debe de ser así. Vaya, hermano, vamos a hacer una vendimia. 50% para mí y 50% para el... ganancia deshonesta, hermano. Mejor no hagamos nada. Mejor no hagamos nada. ¿Se va a morir de hambre? No me voy a morir de hambre. Dios me sostiene. Pero ya voy a mandar yo a los hermanos ahí. Hermano, vendan. Hermano, no, hombre, vayan a ganar almas, les puedo decir. ¿O no, iglesia? La ganancia deshonesta es un problema. Es un problema. Versículo 3. No como teniendo, aquí hay otro, señorío. Aquí aclara lo que dijo en el versículo 2. En el versículo 2 inicia diciendo apacentar la grey de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de usted? Dios. Y en el 3 lo firma diciendo no como teniendo señorío. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ser su señor, yo no puedo adueñarme de ustedes. Vaya, hermanos, ustedes son míos y ustedes van a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y cuidadito que uno se ande allí, que no venga al culto, le voy a poner falla. ¿Cómo que yo soy el dueño de ustedes? El que no venga, aquí me lo voy a calificar mal, ¿va? Y que yo soy su dueño. Claramente dice la Escritura, yo no puedo adueñarme de la iglesia. Yo solo soy el mayordomo. Yo solo soy ¿quién? El simple obrero que Dios en su misericordia no era merecedor y me tomó en cuenta. Inútil somos. Vaya, el hermano que no venga, ese hermano se va a ir a limpiar. Ese ya se está señoreando de la iglesia. Ese ya está emitiendo un juicio. Ese ya está decretando algo que no le pertenece. Cuidadito, hermano. No le ande diciendo Dios le bendiga al de la par. ¿Y por qué usted si es hermano en Cristo? Mire, a todos los que lleguen y lo visiten, Dios le bendiga. Ese no es cristiano. ¿Cómo que usted va a hacerse dueño de la bendición? La bendición es de Dios, no es suya. A mí me han dicho, ¿y usted por qué le dice Dios le bendiga? Si ese no es ni evangélico, no es ni cristiano, no es ni hermano. Pero yo deseo que Dios lo bendiga. Si hemos sido llamados para ser de bendición o no. Así que usted todo el que encuentre, aunque no sea cristiano y que no entienda y le diga, en vez de decirle amén, le diga gracias, gloria a Dios, hermano, no le vaya a decir, no me diga gracias, usted solo diga Dios le bendiga. El dueño de la bendición no es suya, es Dios. Porque tengo un problema si yo me enseñoreo de ustedes. Ya no sería la iglesia de Dios, sino la iglesia del hermano. ¿Y ustedes de quién son? De Dios. Ni me mencionen a mí. Yo solo soy el... Así le dicen. ¿Y cómo se llama el siervo inútil que les predica la palabra? Luis Granados, eso sí lo pueden decir. Ahí sí digan con toda. Ese es un señor que se llama Luis Granados, pero mi Señor es Cristo. A él pónganlo primero. Porque hay algunos que andan exaltando pastores. Yo soy del pastor, no sé qué, del hermano. Ese hermano les pega una bajada, hermano, que después se avergüenzan. Yo puedo fallarles, pero Dios nunca les va a fallar. Yo puedo callarme, no decirles lo que les puede pasar si siguen en el pecado, pero a Dios no se le va nada. Por eso que decía al principio del mensaje, usted es la iglesia de Dios. Mi deber es decirle lo que a Dios no le agrada, pero usted tomará la decisión y yo también. No debo yo de señorearme de ustedes en ninguna manera.
Soy simplemente un siervo, el cual dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, aquí está, a dar el ejemplo, hermano. ¿Y qué ejemplo damos nosotros los pastores? Es lo que más nos cuesta. ¿Se ha fijado usted que cuando anda evangelizando, a alguno de ustedes le ha dicho que Cristo ha dado mal testimonio? Vamos a ver, quizás no todos. Alguien va a decir, hermano, yo nunca he evangelizado. Vaya, nunca hemos evangelizado, quedémonos en eso. Pero hemos invitado a alguien a la iglesia que, mire, quizás, hermano, una forma de evangelizar, acérquese al Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? Vaya, esa simple invitación. Busque a Dios, Dios le va a ayudar. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Y qué es lo que nos dicen? Nombre, los pastores. ¿Va? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Ese es el problema de nosotros los pastores. Pero de Dios nunca le han hablado mal, o le han dicho a usted, Dios no contesta, Dios no sé qué, Dios yo lo vi haciendo algo malo. ¿Va que de Dios nadie dice nada malo? ¿De quién dice lo malo? De nosotros, que somos el mal ejemplo. Por eso somos llamados a dar un buen ejemplo. Que nos cuesta, que Dios tenga misericordia, pero somos llamados a dar un buen ejemplo. Todos en las iglesias hemos dado un mal testimonio, y eso es cuando evangelizamos, es lo primero que nos dicen. En esa iglesia tal y tal cosa. Y allá, pero vaya usted donde. No, si no hay ni una. Así le terminan diciendo. Sí, claro, no va a haber ni una. Si toda la iglesia está llena de pecadores que se están reformando. Y que tienen que entender que tienen que ser reformados por el Señor Jesucristo. Por eso usted y yo mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, a Él obedezcamos. Vivamos para Él. Pongamos nuestra confianza en Él. No queramos quedar bien con los hermanos, no queramos quedar bien con los de la otra iglesia, con los vecinos, no, queremos bien con el dueño nuestro que es Dios. ¿Qué más dice el versículo 1? No teniendo señorío, ¿verdad?, sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, a eso soy llamado, de la grey. ¿Qué más dice el versículo 4? Y cuando, aquí está la razón por la que yo debo de ser un buen pastor. Y la razón por la que todos debemos de ser buenos hijos de Dios también. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el hermano Saúl. O el hermano que está según jerárquicamente más alto. Él es el que me va a calificar. Correcto, hermana. ¿A quién voy a dar cuenta? No, si él va a dar cuentas también. Al gran pastorón, ¿verdad?, que tiene una congregación de 1000 hermanos allá y no sé dónde, ¿verdad? A él tengo yo que esperar y que él me califique. No, es a Cristo. Él es el que me llamó. Él es el que me va a pedir cuenta. Y Él es el que le ha llamado a usted como hijo. Él es el que le ha adoptado como su hijo. El que dice ser su Señor. Ese es el problema de nosotros. No nos damos cuenta. Entonces dice el 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero esto no me van a pagar a mí. Si yo estoy predicando porque me paguen, estoy perdido. Yo debo de predicar porque hay alguien que me va a demandar, que un día me enseñó la Escritura y cuál es la interpretación de ella por medio de su Espíritu Santo. Si yo no la publico, ¿quién me lo va a demandar? Es Él, hermano. No crean que el Señor me va a demandar porque no viene la gente. Me va a demandar por lo que me dio y no lo hice. Él dijo, y de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, oiga, el que creyere. Él no dijo, ir y hagan que se arrepientan esos sinvergüenzas. Va que no dijo así, ¿verdad? Prediquen, expongan el Evangelio. El que creyere, ese será salvo. ¿De qué les va a pedir cuenta el Señor? De que hayamos hecho la labor a la cual fuimos llamados. Es por ello que a este mismo apóstol en el Evangelio, el Señor Jesús, después de haber muerto, Él resucita. ¿Y a dónde lo encuentra? Lo encuentra siendo, ¿cómo? ¿Sabe usted eso, verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Por qué cree que está hablando el apóstol Pedro así?
porque le había hecho un llamado del cual él se le había olvidado. Entonces yo debo de tenerle temor a ese príncipe de pastores. No al hermano de la tal iglesia, no al otro hermano de otra iglesia, no. Ese es el problema también, no solamente de los pastores, sino de la iglesia, ¿verdad? Ven un hermano, ahí se portan santitos, ¿verdad? Media vez ya pasó la cuadra el hermano, otra vez, ¿y qué pasó? Ahí estamos como que somos a saber qué. ¿O no? Ese es el grave problema. Volvemos al principio de que muchos interpretan que en la iglesia hay jerarquía, ¿verdad? El apóstol dice, yo le voy a pedir cuenta. ¿Ah? El mismo apóstol Pedro dice que él y todos van a dar cuenta ante el príncipe de los pastores, como usted y yo estaremos un día ante el tribunal de Cristo. Dejémoslo hasta aquí, démosle la gloria al Señor, hermanos, que sea Dios dándonos la fuerza para entender, recapitulando algo. Usted y yo como iglesia somos la iglesia de Dios, de Cristo. Nos compró con su sacrificio. Fue grande el precio. Mire, no valemos $1, no valemos 5, no valemos 10. Valemos la preciosa sangre de un inocente, de alguien justo, del único ser santo que fue y vino a esta tierra y no pecó. Ese murió por mí que soy pecador. Ese precio yo debo de valorarlo. Nadie da la vida, dice la palabra de Dios. ¿Osara morir algún justo por otro justo? Pero solamente el justo por los injustos. Ese fue Cristo Jesús. ¿Osara morir alguien? Tal vez por alguien bueno, dice. Si usted quizás le dijeran, vaya, va a morir por el montón de sinvergüenza, ¿quién se anota? Yo me escondo. Si usted me pregunta, yo me escondo. Usted daría la vida por un montón de gente que no quiere saber nada de Dios. Si le dieran esa causa, yo sé que usted y yo salimos corriendo. Si a mí me preguntan, para eso murió Cristo, voy a decir, oh no, hermano. Pero solo hubo uno. Si osara morir, tal vez pueda morir por su hijo, ¿verdad? Mejor matame a mí, pero muera por el vecino que es ladrón, que es, hermano, un gran malcriado. Usted va a ir a poner la vida. Capaz dice, mátenlo. Pero Cristo Jesús, sabiendo que usted y yo somos pecadores, ¿qué decidió? Crucificarse por usted y por mí. Sabiendo quiénes éramos. Solo eso consideremos que valemos algo. El Señor Jesús, si solo yo hubiese pecado, Él hubiese venido a morir por mí. Pero como todo el mundo pecó, murió por todos. ¿Todos van a ser salvos? No, solo los que acepten que Él murió por cada uno de sus pecados para convertirse en el ¿qué? En el Señor de ellos. Y que Él un día vendrá y demandará si le dieron o no la oportunidad o lo rechazaron. Pero usted y yo, acordémonos que un día aparecerá Cristo para nosotros, para llevarnos a esa gloria eterna. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a orar por las ofrendas. Cada uno de nosotros dé como Dios pone en su corazón, ¿verdad?